El día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. Este grupo va a estar conformado por Valeria Delgado, Diana Mayorga, Sebastián Cordero, Juan Diego Rivera, Saúl Steven Cano y Marimar Córdoba. Bueno, entonces, como a modo de introducción, tenemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, pues ya que va a estar causada por un microorganismo, una micobacteria en este caso, y es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Tenemos que en 2018 10.000 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.500 millones de personas o 1.5 millones murieron por esta enfermedad, teniendo en cuenta pues que más del 95% de las muertes fueron en países de ingresos bajos y medianos. ¿Y por qué es tan importante que se mencione este tema de tuberculosis en estos casos? Pues se tiene que la tuberculosis es una enfermedad de interés en salud pública y que aporta un número importante de casos al sistema de vigilancia o al CIVIGILA. Entonces aquí nos muestran una tabla con la notificación de tuberculosis en el año 2018. Entonces es la barra roja y vamos a ver que la semana 36, semana epidemiológica 36 de 2018, se notificaron al CIVIGILA 9.706 casos de tuberculosis de todas las formas. Entonces aquí pueden entrar todas las variables de tuberculosis, como la pulmonar y la miliar. Y al realizar el seguimiento en la misma semana 36, pero en el año 2017, se notificaron 9.868 casos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica, causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Puede afectar cualquier órgano o tejido. Sin embargo, la forma más común de la enfermedad es la tuberculosis pulmonar. Esta bacteria tiene características de ser pequeña, con un tamaño entre 2 y 4 micras. Son aerobios obligados, de crecimiento lento y no forman esporas. La bacteria se hospeda de manera natural en los humanos y además se ha encontrado en algunos primates. La transmisión de la enfermedad es a través de la inhalación de microgotas suspendidas en el aire que contienen el bacilo, expulsadas por personas con tuberculosis pulmonar a través de esfuerzos expiratorios como toser, hablar, cantar o estornudar. La exposición cercana a un caso infeccioso de manera prolongada o repetida puede producir la infección de 15 o 20 personas durante un año. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, en muy raras ocasiones es transmisible. El riesgo de infección y el desarrollo posterior de la enfermedad dependen de la interacción entre el bacilo y el huésped. El bacilo depende de la viabilidad, transmisibilidad y virulencia del mismo, y por parte del huésped depende de su estado inmune, susceptibilidad genética, duración e intensidad de la exposición. Con esta interacción establecida, podemos afirmar que los factores de riesgo son la presencia de casos de tuberculosis pulmonar no diagnosticada o no tratada dentro de la comunidad, las condiciones de hacinamiento como en centros de reclusión y centros geriátricos, estados de desnutrición, estados de inmunocompromiso en pacientes VIH, el uso de medicamentos inmunosupresores, enfermedades crónicas, el alcoholismo, la drogadicción y la inmunosupresión natural en adultos mayores. La prevención primaria busca evitar o reducir la propagación de la tuberculosis. Para esto, recomienda evitar sitios cerrados conglomerados o hacinamiento, el uso de tapabocas en pacientes sintomáticos, las campañas de promoción de salud, como lo fue el Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis 2010-2015, y campañas de vacunación. Y al hablar de vacunación, específicamente se trata de la vacuna BCG, la cual se extrajo de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis en 1921. Es efectiva contra la tuberculosis miliar y meningia, las cuales son las formas de presentación de la enfermedad más letales, teniendo entre 60 y 80% de efectividad contra estas. En el caso de la tuberculosis pulmonar, solo es efectiva en un 50% de los casos. Se debe aplicar en dosis única de 0.05 a 0.1 centímetros cúbicos, esto dependiendo de la casa comercial, en las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Es de aplicación intradérmica.
Bueno, continuando con la etapa clínica en cuanto a los signos y síntomas, pues la tuberculosis va a tener una presentación variable, pues algunas van a evolucionar asintomáticas y pues estas pues son de difícil diagnóstico. En cuanto a la tuberculosis primaria se caracteriza porque va a tener unos síntomas generales que se pueden confundir como si fueran infecciones de vías respiratorias bajas, pero el paciente va a evolucionar con fiebre intermitente que persiste hasta por 4 semanas, pueden ir acompañadas o no de síntomas respiratorios, tos seca o con expectoración y hemotisis. La tuberculosis se caracteriza porque va a tener 3 etapas clínicas. Entonces la primera es que va a cursar con una febrícula, somnolencia, cambios en la conducta. La secundaria va a tener sopor, va a tener convulsiones tónico-clónicas, va a tener signos meningios y pues aumenta también la hipertensión endocraneana. En la tercera etapa clínica pues ya hay una parálisis espástica, ya hay un estadio en sí como de coma, hay arritmias respiratorias, la temperatura aumenta, o sea, está por encima de 41 grados centígrados. Continuando con las complicaciones, entonces las principales va a ser un daño pulmonar intermitente, tuberculosis miliar, una linfadenitis periférica o un derrame pleural. La prevención secundaria, lo principal es hacer un diagnóstico precoz y obviamente un tratamiento oportuno. Tener en cuenta que más o menos el 20 al 40% de las baciloscopias y de los cultivos van a resultar positivos. Hay que hacer una buena historia clínica, debe ser completa, detallar los antecedentes si tuvo contacto con enfermos por tuberculosis, preguntar si tiene la vacuna y saber a quiénes les voy a dar un tratamiento preventivo, es decir, la quimioprofilaxis, ¿cierto? Porque pues esta se hace con isoniazida durante 6 a 9 meses, o también se puede hacer rifampicina por 4 meses, o yo puedo hacer también isoniazida más rifampicina por 3 meses. Entonces, ¿a quiénes les puedo hacer la quimioprofilaxis? A las personas que no están infectadas, es decir, que tienen prueba para tuberculosis negativa, pero que ellos tienen un alto riesgo de infección debido a que tienen contacto con enfermos que tienen, enfermos bacilíferos. También se le aplica a los pacientes que tienen una tuberculosis latente o que sea paciente VIH más una infección por tuberculosis. En cuanto al límite del daño, pues lo único es una buena alimentación y hacer diagnóstico precoz de las complicaciones, ¿cierto? Pues para prevenirlas. En cuanto a la prevención terciaria, esta se va a aplicar más que todo en el periodo de latencia en sí, pues de la enfermedad, y pues van a ser 3 fármacos para el tratamiento, ¿cierto? Los que se deben de incluir por lo mínimo para reducir asimismo pues toda esa producción, toda la población bacilar, y asimismo impedir pues que se desarrolle lo que son las resistencias. Se trata con rifampicina, isoniazida, la pirazinamida o el etambutol. Y el diagnóstico ya sabemos que se va a hacer con la prueba tuberculina, con la prueba Mantoux, y pues importante preguntar acerca de la vacuna al nacer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la tuberculosis. La interacción del Mycobacterium tuberculosis con el hospedador humano va a comenzar cuando las gotitas infecciosas de los pacientes contagiosos son inhaladas por alguna persona. La mayor parte de los bacilos va a quedar atrapada en las vías respiratorias altas y se van a expulsar por medio del barrido ciliar de las células de la mucosa, pero una parte de ellos va a llegar hasta los alveolos y se va a producir una ligera reacción inflamatoria en la que van a predominar los polimorfonucleares. El bacilo tuberculoso no elabora ni endotoxinas ni exotoxinas. La enfermedad en sí y la destrucción de los tejidos va a ser ocasionada por los productos que elabora el huésped durante la respuesta inmunitaria a la infección. Estas células van a ser rápidamente sustituidas por macrófagos alveolares. Cuando un macrófago alveolar envuelve a un bacilo tuberculoso, al principio le va a suministrar el ambiente nutricional que necesita dentro de su fagosoma, donde el bacilo sobrevive y se va a multiplicar. Y esto sucede pues porque muchos patógenos, y entre ellos el Mycobacterium tuberculosis, alteran los macrófagos del hospedador, evitando la conversión de los fagosomas en fagolisosomas. Esta maduración incompleta lo que va a hacer es otorgar un entorno favorable en el interior de la vesícula donde los patógenos van a poder reproducirse.
Entonces, este macrófago que está infectado libera una sustancia que atrae a los linfocitos T y los macrófagos lo que hacen es presentar estos antígenos de los bacilos fagocitados a estos linfocitos, con lo que se va a iniciar una serie de reacciones inmunitarias. Entonces estos linfocitos van a ser activados, o sea, transformados, y se va a producir una expansión clonal de linfocitos T que producen citocinas y van a activar y atraer más macrófagos al sitio de la infección para constituir un granuloma. Estos granulomas están constituidos por macrófagos transformados en células epitelioides que tienen una mayor capacidad microbicida y en células gigantes multinucleadas que van a ser macrófagos cuyos núcleos se disponen periféricamente rodeando al antígeno tuberculoso. Las células epitelioides van a segregar una sustancia estimuladora de los fibroblastos que produce colágeno y contribuye a limitar la periferia del granuloma mediante un área de fibrosis. La toxicidad directa de las micobacterias sobre los macrófagos también puede contribuir a la aparición de los centros necróticos. Las micobacterias no son capaces de crecer en este medio extracelular que es ácido y es carente de oxígeno, con lo que la infección va a quedar controlada. El residuo final de la infección primaria es una cicatriz calcificada en el parénquima pulmonar y en el ganglio linfático iliar. Esto va a constituir un conjunto denominado el complejo de Gom. Se van a conocer dos formas de infección tuberculosa. La primaria va a corresponder a la infección inicial causada por el bacilo, que ya lo explicamos anteriormente, y la secundaria o de reactivación es el resultado de la reinfección exógena o de la reactivación de la infección primaria. Esto puede deberse a que la cepa del Mycobacterium sea particularmente virulenta o que el huésped sea especialmente susceptible. Los granulomas de la tuberculosis secundaria suelen localizarse en el vértice de los pulmones, aunque también se pueden encontrar diseminados en el pulmón, las meninges, la médula ósea y otros órganos. Estos granulomas que no consiguen contener la expansión de la infección de la micobacteria van a ser la causa principal de la lesión tisular en la tuberculosis y van a reflejar una hipersensibilidad de tipo retardada. Dos rasgos muy característicos de la tuberculosis secundaria son la presencia de necrosis caseosa y de cavidades, que al romperse en los vasos sanguíneos extienden las micobacterias por todo el organismo y cuando se abren a las vías respiratorias van a liberar micobacterias infecciosas en aerosol. Bueno, ¿quiénes están obligados a notificar? Están obligados a la notificación el médico que asista o haya asistido al paciente y el laboratorista que haya realizado los exámenes que hayan comprobado y que permitan sospechar la enfermedad. Si esto lo hacen en cualquier sector, ya sea público, privado o de seguridad social. Los obligados a notificar, ellos pueden delegar esta obligación a algunas personas que estén capacitadas y autorizadas a notificar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. No obstante, la obligación sigue siendo de los profesionales que hayan diagnosticado al paciente y que lo hayan tratado. Pero si ellos hacen esta delegación a algún tercero, ellos están en la obligación de estar al tanto de si esta persona hizo la notificación. ¿Cómo se va a hacer la notificación nominal de los casos de tuberculosis? Bueno, esto lo pueden hacer de una modalidad individual nominal. Esto se hace, dice que todo servicio de salud que detecte casos de tuberculosis deberá notificar en el formulario único de eventos notificables. Ya tienen que colocar el componente de atención clínica y el diagnóstico por laboratorio y el componente epidemiológico. Y esto lo van a hacer mediante algunos criterios, como es la definición y clasificación del caso. Se notificarán en este los eventos de todos los casos de tuberculosis que sean estos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados. Así un caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado es el que tenga una muestra biológicamente positiva por baciloscopia, cultivo o prueba rápida molecular.
Un caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado, pues ya tenemos que es aquel que no cumple con los criterios para la confirmación bacteriológica, pero ha sido diagnosticado con tuberculosis activa por un médico quien ha decidido dar al paciente un ciclo completo de tratamiento para tuberculosis. Aquí vamos a encontrar los casos que diagnosticados sobre bases de anomalías en los rayos X o histología sugestiva, o también casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. Soy Saúl Cano. Continuando con vigilancia epidemiológica, vamos a tener una clasificación para los pacientes. Comenzando con los pacientes nuevos, son aquellos que nunca han sido tratados por tuberculosis o que han recibido medicamentos antituberculosos en el pasado por menos de un mes. Pacientes con recaída son aquellos que han sido previamente tratados por tuberculosis y fueron declarados curados o con tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento y ahora son diagnosticados con episodios recurrentes de tuberculosis. Estos pacientes, los pacientes nuevos y los pacientes con recaída, los que tienen los dos asteriscos, son casos incidentes de tuberculosis. Pacientes con traslados son aquellas personas con tuberculosis que iniciaron tratamiento y son derivados a otro efector de salud para que realice ahí el seguimiento y tratamiento correspondiente. Paciente con pérdida de seguimiento son aquellas personas tratadas previamente por tuberculosis y declarados con pérdida de seguimiento al final de su tratamiento reciente. Estos pacientes antes se denominaban pacientes con abandono de tratamiento. Los pacientes con fracasos son aquellos pacientes con tratamiento por tuberculosis y que su tratamiento fracasó al final de su curso más reciente. Por último, vamos a tener unos pacientes denominados como otros, que son aquellos que han sido previamente tratados por tuberculosis, pero que su tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado y por ende no se clasifica en ninguno de los anteriores mencionados. Ya continuando con los criterios para considerar un caso de tuberculosis, vamos a tener una pequeña definición que dice que se considera un caso de tuberculosis toda forma de aquel que cumpla con los criterios tanto bacteriológico, clínico y epidemiológico, los cuales les voy a contar a continuación. Comencemos con el bacteriológico. La demostración del simple bacilo es criterio suficiente para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Esto se realiza por medio de la baciloscopia, de cultivos o de pruebas de detección molecular. Estos procedimientos deben de realizarse de acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía de Atención Integral de la Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar. Esta guía va a ser normativa vigente y los lineamientos que el Instituto Nacional establece para la Red Nacional de Laboratorios. Pasando al criterio clínico, vamos a tener dos tipos de tuberculosis, la pulmonar y la extrapulmonar. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar van a ser tos acompañada de expectoración mucoide o mucopurulenta. Vamos a tener que a veces habrá presencia de hemoptisis por más de 15 días. Tendremos malestar general y fiebre baja al comienzo. Esta fiebre va a ir aumentando a medida que avanza la enfermedad. Pérdida de peso, anorexia, astenia, anemia y sudoración nocturna sin razón alguna. Dolor torácico, hemoptisis, hallazgos anormales a la auscultación pulmonar. Pasando a la tuberculosis extrapulmonar, esta es menos común que la pulmonar y los síntomas van a variar de acuerdo al órgano afectado. Puede ser pleural, meninge, ganglionar, peritoneal, renal, osteoarticular, intestinal, genitourinaria, pericárdica o cutánea. Y ya pasando al último criterio, el epidemiológico, vamos a tener que el ser contacto de un caso bacilífero hace positivo este criterio y toda persona con nexo epidemiológico debe ser canalizada a su IPS para valoración médica y la realización de otras pruebas diagnósticas con el fin de descartar tuberculosis activa. Este criterio es muy útil en casos de tuberculosis infantil. Y ya para finalizar vamos a tener unas acciones individuales ante los casos confirmados de tuberculosis. Como primera instancia vamos a tener una notificación en donde estarán todos los casos de tuberculosis de acuerdo a su clasificación final durante el año vigente. Estos estarán dados por algunos formatos ya establecidos a nivel nacional. Como segunda acción vamos a tener una inscripción del paciente en el programa de control de inicio del tratamiento. Ya
definiendo el manejo o el esquema de tratamiento según la guía de atención nacional y pues aplicándola al paciente. Como tercer paso vamos a tener la asesoría para la realización de pruebas de tamizaje para VIH, ya que estos pacientes van a tener mayor riesgo de que empeore la tuberculosis, ya que esta se convierte en una enfermedad oportunista y puede llegar a causar graves daños. Como cuarta acción vamos a tener la prueba de sensibilidad de Mycobacterium en tuberculosis en fármacos antituberculosos. Eso con el fin de poder encontrar el fármaco más oportuno para poder darle el mejor tratamiento al paciente. Y como última acción vamos a tener una investigación de campo y estudio de contactos en la que las secretarías municipales o direcciones locales de salud van a efectuar junto al programa de tuberculosis visitas epidemiológicas al campo durante los primeros 8 días o la primera semana captado el caso, y pues estará también en compañía del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud de Protección Social. Perdón. Muchas gracias.